Se realizó un sistema para cuantificar el coeficiente de conductividad térmica de la espuma de poliuretano fabricada a partir de nuez de macadamia. Dicho sistema está fabricado con madera de pino con una extrusión para la colocación de la muestra, aislada con lana de vidrio y cubierta en el interior con reflejante. La fuente que proporciona el flujo de calor es un foco. Los sensores que se utilizaron, el EM35, presentan una función de transferencia lineal que proporciona 1 milivolt entre grados centígrados. Se hizo uso de varias placas de Arduino, una para registrar las temperaturas detectadas por los sensores. Al finalizar, se realizaron los cálculos para determinar el coeficiente de conductividad térmica teniendo en cuenta las pérdidas. El objetivo general es determinar el coeficiente de conductividad de la muestra de poliuretano con nuez de macadamia por medio de un sistema programado con Arduino. Los específicos son: 1. Desarrollar un sistema que permita determinar el coeficiente de conductividad térmica. 2. Determinar las pérdidas del sistema. Y 3. Programar un código por Arduino. Pero, ¿por qué el poliuretano? La alta capacidad aislante del poliuretano no se consigue en la construcción con ningún otro de los materiales aislantes comúnmente empleados. Esta característica especial se debe a la estructura de pequeñas celdas que forma la espuma y a la composición del gas aislante incluido en el interior de dichas celdas. El fenómeno de la radiación es la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas. Cuando un cuerpo está más caliente que su entorno, pierde calor hasta que su temperatura se equilibra con la de dicho entorno. Este proceso de pérdida de calor se puede producir por tres tipos de procesos: conducción, convección y radiación térmica. Un cuerpo negro es un emisor difuso, lo que significa que es independiente de la dirección. La energía de radiación emitida por un cuerpo negro por unidad de tiempo y por unidad de área superficial fue determinada de manera experimental por Joseph Stefan en 1879 y se expresó como: La conductividad térmica de un material depende fuertemente de su estructura microscópica. Sin embargo, también presenta una dependencia con la temperatura. En la ecuación de Fourier, si se considera que el flujo de calor y el área transversal son constantes e integrando, entonces tenemos las siguientes ecuaciones. El movimiento del fluido hace que la transferencia de calor sea más eficiente. De aquí que entre mayor sea la velocidad de un fluido, mayor será también la velocidad de transferencia de calor. La velocidad de transferencia de calor por convección se expresa de manera muy conveniente a través de la llamada ley del enfriamiento de Newton. Para la convección natural, en un recinto cerrado rectangular vertical se utiliza la correlación debida a Berkovsky y Polevikov. Métodos para la determinación de la conductividad térmica. La conductividad térmica de un material se refiere a su habilidad para transportar calor de un lado del material al otro. Los materiales aislantes se caracterizan por presentar un valor de conductividad térmica bajo. Esto quiere decir que solo permiten el paso de pequeñas cantidades de energía. En una espuma de poliuretano existen los siguientes mecanismos de transferencia de calor: conducción a través de la fase sólida, conducción a través de la fase gaseosa, convección a través de la fase gaseosa, radiación a través del espacio gaseoso. De estos mecanismos, solamente las contribuciones de conductividad a través de la matriz del polímero son consideradas para determinar la conductividad térmica. Las espumas están compuestas de dos fases, sólida y líquida. La conductividad térmica de este tipo de materiales es en esencia el flux de calor neto dividido por el gradiente neto de temperatura, lo cual puede ser determinado experimentalmente o mediante ecuaciones y modelos teóricos. La conductividad térmica de un material depende de la temperatura. No obstante, en la mayoría de las aplicaciones prácticas se puede suponer una conductividad térmica constante. Para el modelo experimental es necesario utilizar la ley de Fourier. Para la predicción de la conductividad térmica mediante modelos teóricos, es necesario considerar los tres mecanismos de transferencia de calor ya mencionados, donde es necesario conocer el calor incidido en el material, el cual, en convección natural y radiación combinadas, es la suma de los mecanismos por convección y radiación. Considere ahora un recinto cerrado que consta de n superficies negras mantenidas a temperaturas específicas. La transferencia neta de calor por radiación desde cualquier superficie I de este recinto se determina sumando las transferencias de calor por radiación desde la superficie I
hacia cada una de las superficies del recinto. Una vez más, un valor negativo para el calor indica que la transferencia neta de calor por radiación es hacia la superficie I. Asimismo, la transferencia neta de calor desde una superficie hacia sí mismo es cero, sin importar su forma. Bueno, en la parte de la metodología, en primer lugar diseñamos el dispositivo según las especificaciones que se platicaron en clase según las necesidades del proyecto. En segundo lugar, cortamos las muestras según las especificaciones de la caja para que pudiéramos introducir y sacar la muestra según nuestras necesidades. Después, posicionamos y programamos los sensores para poder tener diferentes puntos de medición. Colocamos el aislante para evitar las pérdidas hacia el exterior o para evitar las perturbaciones del exterior hacia el interior de la caja. Después, añadimos el reflejante para evitar las pérdidas por radiación. Después, llevamos a cabo el experimento hasta llegar al estado estacionario. Dentro de la caja, en siguiente lugar, cuantificamos las pérdidas para poder así restarlas y después poder determinar el coeficiente de transferencia de calor por conducción. Para diseñar este dispositivo se utiliza un programa para diseño en 3D, SolidWorks. Sobre el estado del arte, podemos decir que las discusiones de los artículos se han basado en suposiciones de que las propiedades del gas encapsulado son conocidas. Sin embargo, cuando las espumas son mezcladas con gases distintos a las del aire, existe un efecto de envejecimiento. Esto se debe a la difusión de gas fuera de la espuma y aire dentro de la misma. Recientemente se han propuesto modelos para explicar el proceso de difusión. Dichos modelos usualmente asumen que las células son cúbicas y el gas se difunde a través de una serie de hojas. Sin embargo, este modelo parece ser satisfactorio para espumas de baja densidad. Sin embargo, no es aplicable para regiones de densidad más alta. De manera general, la mayoría de los modelos teóricos en los artículos revisados son basados en una conductividad térmica de la fase discreta de la composición. Es decir, la idealización no es representativa de muchas espumas de baja densidad y la aplicación de estos modelos llevarían a resultados de predicciones erróneas. En la ecuación de Maxwell, teniendo en cuenta la conducción en las fases sólida y gaseosa, y establecer la ecuación de difusión de Rosland, teniendo en cuenta la radiación a través de espacios de gas celular, pero excluyendo la convección, para predecir la conductividad térmica de la espuma de poliuretano. Para esto se utiliza el modelo teórico de Leach y el análisis de la contribución a la conductividad térmica por radiación se basó en la ecuación de difusión de Rosland. Esta relación de flujo de calor tiene la misma forma que la conducción de Fourier. Materiales. Como materiales utilizamos un mototool, muestra de poliuretano con nuez de macadamia, lana de vidrio, cables, guantes de nitrilo, madera de 1 pulgada de grosor, madera de pino de 1 pulgada de grosor, protoboard, 10 sensores LM35, pijas, un taladro, un foco de 40 watts, computadora, socket, cautín, reflejante, 2 Arduino. Cortamos y fijamos la lámina reflejante de acuerdo a las medidas de cada una de las caras del recinto cerrado, de tal forma que la lámina conservará su textura lisa. Colocamos las láminas sobre las piezas de fibra de vidrio, fijándolas con pegamento. Se realizaron 2 agujeros en uno de los laterales del dispositivo para la salida de cables de cada uno de los sensores. Se instaló el socket donde se fijará el foco. Se colocaron los sensores en posiciones determinadas para recuperar las temperaturas, cerca del foco, entre la madera y la fibra de vidrio, entre la fibra de vidrio y la lámina reflejante. Para poder determinar el flujo de calor real que entra en contacto con nuestra muestra de poliuretano con cáscara de nuez de macadamia, colocamos una pieza de fibra de vidrio con similares medidas que la muestra, con el objetivo de realizar la metodología con una conductividad térmica ya reportada de la fibra de vidrio.
Para la medición de temperaturas del prototipo de medición de conductividades, tenemos 8 sensores analógicos LM35 conectados a 2 Arduinos. La razón por la que tenemos 2 Arduinos es de que este sistema únicamente nos permite la medición de 6 sensores. Nosotros tenemos 8, por lo que requerimos otro Arduino y otra computadora. Tenemos 2 sensores de este lado de la caja. Uno está entre la madera y entre la fibra de vidrio, y el otro entre la fibra de vidrio y entre el refractante de aluminio, igualmente de esta pared. Del otro lado tenemos... De este lado tenemos 2 sensores en contacto con la muestra, al igual que de este otro, del lado frío. El código nos muestra la lectura de los 4 sensores, el promedio de estos 2 sensores y el promedio de esto, y una diferencia entre ambos. Bueno, ahora les vamos a hablar un poco acerca de los cálculos que tuvimos que hacer en esta práctica para poder determinar el coeficiente de conductividad térmica de la nuez de macadamia. Primero debemos calcular el calor que se está suministrando como tal a la placa, y para eso utilizamos de referencia a la fibra de vidrio. Para eso utilizamos otro tipo de correlaciones que les voy a explicar un poco. Sí, aquí en la ecuación que nos muestra, que se muestra en el pizarrón, la K es dependiente de la temperatura. Entonces, encontramos un artículo en la literatura donde obtienen esta ecuación por medio de una regresión lineal. Entonces, nosotros calculamos una temperatura promedio entre la diferencia de temperaturas medida experimentalmente en la muestra y en la placa donde está el foco. Entonces, con esa temperatura promedio obtenemos una K, que es la que utilizamos para calcular el flujo de calor que nos comenta Majo. Una vez teniendo el flujo de calor que se está suministrando como tal a la placa, podemos de ahí, y conociendo el delta de temperaturas, podemos de ahí despejar y conocer el coeficiente de conductividad térmica de la nuez de macadamia. Después de determinar el flujo de calor dirigido hacia la pieza de fibra de vidrio llevando el sistema hacia el estado estacionario, se dispone la muestra para poder determinar la conductividad térmica experimental.